Bueno, muy buenos días a todos, siendo las 10 en punto de la mañana en Colombia, 11 de la noche en Beijing. Damos la bienvenida a esta tribuna número 12, esta tribuna Colpatria Olimpia. Hoy tendremos un invitado muy especial que nos contará de primera mano lo que está sucediendo en China en este momento en relación a la reactivación y cuidados en coronavirus. Así que le doy la bienvenida a Santiago Perdomo, que como siempre hace la presentación de nuestro invitado. Adelante, Santiago. Muy buenos días a todos los asistentes, embajador, un gusto tenerlo en esta tribuna Colpatria Olimpia, el embajador de Colombia en la República Popular China. Está allí desde marzo del 19, es un empresario, un abogado, pero empresario ante todo, así que es muy complaciente tener este tipo de empresarios porque finalmente nos abren los mercados tanto para los productos nuestros allá en la China, que va a ser la primera economía del mundo en los próximos años, y también pues la oportunidad de poder tener las tecnologías y los productos chinos también en nuestro país. El embajador Luis Diego tiene también inversiones en Banano, una compañía muy linda que se llama New Aesthetic, la cual conozco desde hace muchos años, que exporta dientes a todo el mundo. Es una de esas verdaderas compañías que agregan valor y tienen mercado en muchos países en el mundo. También es miembro del Consejo Directivo de la Fundación para el Desarrollo de Antioquia por Antioquia. Fue presidente de la empresa colombiana de vías férreas y concejal de Medellín. Embajador, muchísimas gracias de nuevo y le cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias Santiago, muchas gracias Daniel. Un gusto estar aquí acompañándolos esta noche de Beijing. Aquí, como ustedes lo mencionaban, aquí son 13 horas más tarde de Colombia, o sea que son las 11 de la noche. Pero como lo he hecho yo por ahí en algunas conversaciones que he tenido, tertulias con amigos, son 13 horas más tarde horarias, pero como 2 meses más tarde en lo que está viviendo el mundo, porque aquí obviamente como todo esto empezó más temprano, pues estamos en una etapa ya posterior a lo que la mayoría de los países están viviendo. Yo les cuento un poquito, ahora hablando, antes de empezar con Santiago y Daniel, les estaba contando un poquito como la experiencia o lo que me ha tocado vivir aquí, pero quiero remontarme a 2, 3 minuticos a por qué estoy acá, por qué vine acá y por qué me invitó el presidente a que lo acompañara como su embajador en este país, y contarles lo que viví desde marzo del año pasado hasta enero de este año, que es una etapa, yo le llamo la etapa principal, y luego obviamente las diferencias que he vivido de final de enero a hoy y lo que está ahora pues reactivándose, cómo se está moviendo este país hacia adelante. Yo, como lo decía Santiago, pues yo no soy embajador, no soy diplomático de carrera. He estado pues hace bastantes años ya muy orientado al sector de las empresas, de los negocios, y pues por una, digamos, cercanía personal de hace algunos años con el presidente Duque, pues me cogió de sorpresa hace un poco más de un año y me invitó a que fuera su embajador aquí en China. Y pues el foco principal, obviamente digamos, con la experiencia y con el enfoque que yo tenía, es que Colombia debe definitivamente acercarse mucho más a China como un país con todas las oportunidades para hacer negocios, para ampliar el mercado de exportación, para buscar inversión china que llegue a Colombia, para buscar intercambio tecnológico, educativo, en fin, para ser mucho más cercanos. Colombia, entre Latinoamérica, les cuento un par de minutos rápido, comparado con el resto de Latinoamérica, Colombia ha sido un país relativamente lejano de China en cuanto a oportunidades de abrir mercado, de tener mercado de exportación, y también igualmente en cuanto a oportunidades de atraer inversión de China. Hay países en Latinoamérica como Brasil o como Argentina o como Chile, Perú, Uruguay, donde casi todos ellos su principal mercado de exportación es China. China es un país, pues no tengo creo que casi todos ustedes si han leído un poco de este país que en los últimos 40 años ha tenido un crecimiento inmenso. Pasó de ser un país muy pobre en los años finales de los 70 y después de la revolución cultural y de muchos problemas que tuvo
en los primeros 30 años de existencia como República Popular China, y a partir de una política que se llamó la apertura y la reforma, es un país que empezó a crecer al 12, 14, 15% anual durante muchos años, y ya pasó de ser el 2 o 3% de la economía mundial a ser actualmente el 18, 19% de la economía mundial. Es, como le dice Santiago, es la segunda economía del mundo y con la tendencia dentro de algunos años a ser la primera economía. Porque simplemente por el tamaño de la población, 1.4 billones de personas, hoy tiene un PIB per cápita, bueno, esta pandemia todos los PIB los está cambiando, pero hasta antes de que esto pasara, pues el PIB estaba cerca a los $9.000 per cápita. O sea, ya es un país de ingresos medios tirando hacia alto. Es un país que venía, ya en los últimos años, el crecimiento se había frenado un poco, obviamente, porque no vamos a crecer al 12 o 15% cuando uno es el 2 o 3% de la economía, a pasar a crecer el 6 o 7% cuando uno es el 15, 16, 17% de la economía mundial. Entonces, en un tamaño de esta economía, todavía un crecimiento de ese tamaño era muy importante, de esa velocidad. Así venía creciendo. El año pasado, en el 2019, creció al 6.1%. Ese era el crecimiento más lento que ha tenido en los últimos 30 y tantos años, pero en todo caso, comparado con cualquier país del mundo, ya fue un país de este tamaño, es muy, muy, muy pues, impresionante. Y dentro de ese crecimiento, lo que han logrado hacer es sacar, primero han sacado entre 700 y 800 millones de personas de la pobreza absoluta, que eran hace 40 años pobres del todo, pues, pobres absolutamente, a tener ya un nivel de pobreza absoluta menor, muy pequeño. Y uno de los propósitos que ha tenido el presidente Xi Jinping es buscar que o el año entrante, esa pobreza absoluta prácticamente quede eliminada en China. Entonces lograron sacar, repito, 700 a 800 millones de personas de pobreza absoluta. Segundo, la clase media china hoy es una clase media que está entre 400 y 500 millones de personas. Las proyecciones antes del COVID también era que en unos 5 o 6 años, terminando la década de los años 20, China ya tendría entre 700 y 800 millones de clase media. Eso es más del doble del tamaño de la población de todo Estados Unidos. Imagínense pues la capacidad. La que hay hoy, esa 400 millones de personas, es una clase media con mucha, era o es, aunque hay una condición especial de este año, con una capacidad de compra impresionante. Entonces, es una clase media que hoy está consumiendo productos de todo el mundo. Este es un país que no tiene suficientes tierras para cultivar y darle alimento a toda su población. Antes, como no tenían que comprar, pues comían lo que producían, pero hoy siendo un país con una grande capacidad adquisitiva, compran mucho producto agrícola, mucha comida en el mundo. Y ahí es donde países latinoamericanos han aprovechado y han entrado fuertemente. Lo hizo Brasil. Brasil es un gran proveedor de China en soya y en otros productos agrícolas. Argentina, Uruguay, Brasil son grandes proveedores de carne, por ejemplo. Chile es un país que empezó a abrirse a China hace más de 30 años casi, y Chile le vende de todo, toda clase de productos, desde cerezas, de aguacates, de frutas, toda clase de frutas. Chile, repito, todos estos países, su principal mercado de exportación hoy es China. Colombia, en cambio, y es algo, pues, una realidad, Colombia es un país que poco ha mirado realmente a China como un país de exportación. Colombia simplemente en los últimos años le ha tenido un nivel de exportaciones de los 4.000 o 4.000 y pico millones de dólares, el 90% de los cuales son productos, son petróleo. Si yo digo que para mí si me preguntan cuál es la empresa que ha hecho bien la tarea con China, yo digo Ecopetrol, porque Ecopetrol se dio cuenta que aquí había un gran mercado y ha trabajado y le vende una gran parte, una parte importante del crudo que vende hoy Ecopetrol es aquí en China. Yo converso con la gente de Ecopetrol que está en eso cada semana, cada 2 semanas, y me van contando qué va pasando y cómo están, y repito, es un gran mercado. De resto, todo el sector exportador no ha mirado mucho a China. Yo digo que es un poquito la culpa que tenemos de estar muy cerca de Estados Unidos y concentrarnos mucho en Estados Unidos, y también que en la primera década de este siglo, cuando los demás países de Latinoamérica se volcaron, algunos se volcaron a China, nosotros teníamos un mercado Venezuela que en ese momento estaba en pleno furor. Entonces, para los exportadores colombianos era muy fácil llegar a Venezuela, y de pronto desaprovechamos esa oportunidad de entrar más temprano, pero nunca es tarde. Entonces, repito, aquí para resumirles ese tema, ¿qué estamos viendo aquí en China? La oportunidad de muchos productos agrícolas, carne, en agricultura pues tenemos obviamente flores, café siempre ya ha llegado hace tiempo, hace poco está entrando a entrar banano, va a empezar a entrar aguacate a partir de ahora, toda clase de frutales. Es decir, es un país que tiene muchas oportunidades y es un gran consumidor, repito, porque hay un déficit
de comida que la tienen que comprar en el mundo. Además de eso, pues hay exportación también de otros productos de valor agregado nuestro. Pensamos que, por ejemplo, el tema de la confección de alto valor agregado puede llegar acá. Hace poco tuvimos una participación importante con 20 y pico empresas colombianas en una feria de fashion china virtual. Y pues se presentaron y mostraron sus productos, entonces ahí hay una oportunidad interesante. La otra cara de la moneda, además de exportaciones, pues que aquí podría dedicar esta charla solamente a eso, pero bueno, después les contaré más. El segundo tema es inversión también. En inversión, China ha venido haciendo inversiones en todo el mundo. Es un país ya que tiene unas empresas grandes con capacidad de inversión, sobre todo física, en infraestructura y carreteras, ferrocarriles, puertos, bueno, toda la parte de física, infraestructura, y han salido a hacer trabajos en el mundo. De pronto también, yo lo que lo digo aquí, incluso lo digo a los mismos chinos, de pronto han aprendido en una primera época, no lo estaban haciendo muy bien, tuvieron algunos problemas en algunos países con algunos proyectos, pero ya hoy yo creo que ya han aprendido primero. Y segundo, los países, por ejemplo, como Colombia, los hemos invitado a que inviertan en Colombia, pero de una manera muy organizada, es decir, participando en licitaciones, cumpliendo los contratos, acogiendo las normas colombianas. Yo no soy muy amigo de esos contratos de Estado a Estado, un poco oscuro, no. Ahí han estado participando. No había hasta ahora muy poca participación de empresas chinas en Colombia. Prácticamente un proyecto importante de inversión era el de Mar 2, el que une una de las etapas que une a Urabá con Medellín. Había arrancado. Algo pasó con el sonido, embajador. Bueno, ahí ya, ahí qué tal. ¿Me están escuchando Ya, ahí? perfecto, sí, ya. Perfecto. Y no sé qué pasó aquí, se fue. Bueno, entonces les contaba que en el tema de inversión, entonces, prácticamente la única inversión como de cierta importancia era ese proyecto, pero apenas empezó el año pasado realmente, porque tuvo un cierre financiero demorado. Y una de las cosas que empezamos a promover es proyectos. Colombia tiene una cantidad de proyectos de infraestructura viables importantes para atraer inversión y para atraer conocimiento de infraestructura. Y digamos que afortunadamente con un trabajo muy bien hecho con el Ministerio de Transporte, con ProColombia, etcétera, pues logramos que se vincularan ya dos proyectos muy importantes colombianos, que son el Metro de Bogotá, como ustedes lo vieron, y hay otro que es el Regiotram de Occidente de la Sabana. Y detrás de esos proyectos, bueno, y hay otro proyecto también que no es tan conocido, pero es un proyecto importante de expansión de energías renovables no convencionales, donde toda la parte que es de fotovoltaica, de paneles solares, va a ser una empresa china también la que hace la inversión. Pero además de eso hay una cantidad de proyectos viales y proyectos, por ejemplo, el Río Magdalena, otros, en los cuales hay mucho interés de empresas chinas de participar. Y yo creo que, independientemente de la situación que vivimos, todos estos proyectos, en la medida que vayan saliendo a lo largo de este año y los que siguen, yo estoy muy seguro que gran parte de las empresas chinas van a participar, algunos lo ganarán, otros no, pero van a estar muy presentes. Entonces, es una inversión. Yo veo otro tema muy interesante que no es tan fácil, pero que lo iremos moviendo y que tiene que ver mucho con lo que está pasando en el mundo, y es empezar a tratar de atraer no solamente inversión de hacer obras, sino inversión de empresas que se radiquen en Colombia chinas. Yo creo que en este momento del mundo donde la fuerza de la globalización se está empezando a frenar un poco, por todo este tema del COVID y otros temas globales, las empresas están empezando a entender que de pronto es mejor estar más localizadas, más regionalizadas. Entonces es posible que en el corto mediano plazo empiecen algunas empresas chinas a mirar la zona de Latinoamérica como una zona importante para tener empresas localizadas, y Colombia sería un país muy interesante. Pero además está la oportunidad de vender a Estados Unidos. Colombia tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, entonces empresas de pronto de cierto nivel tecnológico que por el tema de su guerra comercial, pues saben que de China va a ser muy costoso vender a Estados Unidos, podrían radicarse en Colombia. Otro tema pues para trabajar, pero que estamos buscándole, yo creo que viene futuro. Y los temas obviamente de acercamiento tecnológico, de vinculación de todas estas empresas tecnológicas con alternativas o con entidades colombianas o empresas colombianas. Ahora estábamos hablando obviamente del caso de Olimpia, que tiene una cercanía muy importante con China. Está el otro tema educativo, donde aquí hay muchas universidades ya de alto nivel y muy pocos colombianos habían estado viniendo, y ya hemos empezado a promover que vengan a estudiar más a China. Bueno, entonces, como ven, una agenda muy completa, muy interesante. Este es un país muy interesante, la segunda economía del mundo.
y repito, estábamos tan alejados que cualquier cosa que se empieza a hacer se ve muy fácil. Obviamente no es fácil ejecutarla, pero se empieza a mostrar. Y ahí en eso estábamos, en eso veníamos desde el año pasado. Yo llegué en marzo, en julio, final de julio vino el presidente Duque. Fue clave esa venida del presidente a China porque aquí sí se guían mucho por el interés que les ponga el país. Cuando ven que un presidente viene, ven que hay un interés en relacionarse. Vino el presidente, se firmaron una serie de acuerdos, muchos de ellos van en ejecución. Luego hubo una feria de importación importante en noviembre que vinieron muchos empresarios. Luego una macrorueda con ProColombia en noviembre en Shanghái también. Entonces, digamos, y para este año, que eran los 40 años de relación, o son los 40 años, el 2020, teníamos una agenda también full. Agenda full hasta enero. Llegó enero, llegó el coronavirus y obviamente la agenda cambió bastante. Nosotros estábamos, pues, lo que ustedes han visto en los medios, pues ni para qué repetirlo. Y si quieren ahora las preguntas y respuestas, pues alguna pregunta específica me la cuentan sin ningún problema de lo que yo opine o lo que piense. Pero, ¿qué nos pasó a nosotros? Pues obviamente aquí la información, por ser el sistema que es este país, no es tan abierta como para uno escuchar rumores tan fácil, porque todo es muy organizado, muy centralizado. Pero sí, a mitad de enero nos empezaron a llegar noticias y en los medios locales, en los medios del gobierno, que si había un problema en Hubei, en Wuhan, que estaban teniendo como una especie de epidemia de pronto similar a lo del SARS, que fue hace como 18 años. Y de un momento a otro, como era el Año Nuevo Chino, que era el último mes, la última semana de enero, y es un mes donde toda la gente en China se mueve de un lado para otro. Eso parece como el Thanksgiving o la Acción de Gracias en Estados Unidos, la gente viaja a visitar a la familia, etc. El gobierno tomó la decisión de un día para otro encerrar completamente esa provincia y esa ciudad. 60 millones de personas encerradas completamente. Esa medida que se tomó en ese momento, obviamente, a mí me preguntan mucho y voy casi que respondiendo a preguntas que me hacen ya constantemente, porque me dicen, ¿y por qué no se expandió tanto en la otra ciudad de China? No, sí se regó también en la otra ciudad de China. Aquí hubo en Beijing, en Shanghái también, en Guangzhou, en Xi'an, en todas las provincias hubo, pero el nivel de contagio en las demás ciudades fue mucho menor. El 80-90% de los casos de China fueron concentrados en Hubei y en Wuhan, y hubo semanas obviamente donde casi que se desbordó el sistema de salud en esa región, parecido a lo que pasó en Italia o en España, pero el resto del país sí fue mucho menos afectado. Aquí en Beijing no llegan a 1000 los casos y no son como 7, 8 muertos en total en todo este tiempo. Lo mismo en Shanghái, en otras ciudades. Entonces realmente fue muy concentrado. Y para el resto del mundo, obviamente había gente que ya se había movido antes del cierre y durante la primera etapa todavía hubo gente saliendo desde otras partes de China y de la misma zona de Hubei salieron muchos vuelos de gente de países que llegaron a recoger gente para hacerles un vuelo como de expatriación o de repatriación o de humanitarios, incluyendo Colombia. Ustedes se acuerdan del famoso avión pues, de Wuhan en febrero, que ese fue yo lo llamo la tortura logística nuestra, porque realmente no, fue un tema bastante complejo, porque pues, no había permisos de vuelos, había que traer ese avión, pedir permisos por muchos países para pasar. Bueno, ese es otro libro también, otra historia para contar. Entonces, todos los países y los países europeos y Estados Unidos empezaron a sacar sus connacionales de Wuhan. Colombia también tomó la decisión y se sacaron a los colombianos que había allí, que se quedaron unos pocos. Y el país entero, China, se concentró en cerrar esa zona y todos los recursos de salud de muchas partes se fueron allá. Es decir, más de, creo que entre 30 y 40 mil personal médico de muchas partes de China se fueron allá a apoyar la gestión, a hacer todo el trabajo de contener el virus y realmente lo contuvieron. Pues realmente tuvieron un momento muy crítico en el mes de febrero, pero ya hacia el final de febrero empezó a bajar y ya a principios de marzo ya prácticamente se había reducido, no todavía a cero, pero mucho menos que en las primeras semanas de febrero. A mí me preguntan, una de las cosas, entonces repito, sí se expandió por las otras partes, pero no tanto como en esa región. Segundo, otro tema que me preguntan mucho, ¿usted cree que en China hubo más muertos o más casos de los que se han publicado? Yo creo que sí, muy posiblemente. No de pronto, no por un tema, digamos, de mala intención, sino realmente porque al principio seguramente no había test, no había forma de probarlo, entonces mucha gente se infectó y se alivió, se contagió, se alivió. Otra gente de pronto llegó hasta morirse y nunca le hicieron test, eso no se había encontrado todavía en teniendo los test de prueba. Y eso, de hecho, hasta hace unas semanas el gobierno chino reconoció que el número de muertos, que originalmente había sido como 3000 y pico, subió a otros 1000 y tantos, porque eran casos que, entendiendo clínicamente que eran muy parecidos a lo que había pasado
por lo que se habían muerto la gente del coronavirus. Lo segundo es, yo creo que también por el sistema aquí, y lo puedo decir porque hasta lo reconocen, aunque no le echan la culpa al gobierno central, pero reconocen que desde diciembre hasta el 1 de enero hubo unos primeros casos que no se manejaron muy bien y que había unos médicos que medio decían que esto podía ser un problema y en su momento un poquito por el sistema mismo no dejaron contar mucho el tema. Eso puede ser cierto, yo creo que puede ser cierto y hasta lo reconocieron porque a la autoridad de esa región la sacaron por eso. Digamos que buscaron quién fue, poner un culpable y se lo pusieron a las autoridades regionales, pero también es cierto, en mi opinión, que a partir de mitad de enero, cuando ya se dieron cuenta que era muy contagioso y que había que atacarlo a fondo, realmente se la jugaron a fondo para controlarlo y para lograr contenerlo. Luego llegó principios de marzo ya con el virus muy contenido, el gobierno dijo, yo no puedo seguir así tan cerrado porque la economía tuvo un frenón total en febrero. Es decir, febrero fue un mes en donde se paró casi todo el país, casi todos los sectores estuvieron industriales, comerciales, de servicios parados, con más o menos medidas, pero en general la gente ni salía a la calle casi. Es decir, un cierre total de un país, de un dinamismo. Lo que yo veía el año pasado era las calles llenas de gente, la actividad, y de pronto febrero China era un país fantasma. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Empezó en marzo a abrir la economía por sectores. Empezó y se enfocó mucho en el sector industrial. La industria fue el primer sector que abrió, el sector industrial, manufacturero, exportador. Inclusive el presidente Xi Jinping viajó a algunas regiones muy industriales como a incentivar que la gente abriera las empresas. Poco a poco después se fue abriendo a las semanas el comercio, los servicios, y hoy, casi 2 meses después de que ya está empezando esta apertura, yo digo que gran parte de la economía ya está muy abierta, pero con muchos controles. Un tema es cómo está abierta, donde ya gran parte, salvo los espectáculos grandes públicos, de eventos o espectáculos deportivos, esos todavía no, esos sí todavía están quietos con eso, pero en realidad la actividad, la vida diaria en general con toda clase de servicios ya hoy está abierta. Pero lo que sí ha hecho el gobierno chino es controlar, testeando mucho, haciendo test masivos, controlando mucho cuarentenas a quien de pronto le encuentran a él y a su gente cercana, a quien lo identifican con el virus. Están utilizando mucho este aparatico, es el acompañante uno para todas partes, y uno va a entrar a cualquier lugar y le piden un código QR o una página donde uno muestra, y si está en verde quiere decir que no ha tenido, que está en riesgo bajo, que no ha tenido contactos cercanos en las últimas semanas con gente que de pronto ya ha estado infectada o contagiada, y si de pronto uno estuvo en un lugar y luego en ese lugar resulta que alguien que estuvo el mismo día le aparece que tuvo un caso, le llega un contacto y le dice a uno, a mí no me ha pasado pues hasta ahora, pero lo que me cuentan, le puede pasar de verde a anaranjado o a rojo, entonces le toca a uno salir corriendo a testearse y a ver si de pronto es que tiene el contagio. Bueno, entonces son muy estrictos en este tema de usando la tecnología. Obviamente este es un país, por su forma de operar y por el sistema que tiene, en el cual se usa mucho la tecnología para hacer el seguimiento personal. Aquí hay mucha vigilancia. Quien haya venido a China sabe que en cada esquina hay cámaras, en los centros comerciales, en los sitios, hay mucha reconocimiento facial. El celular, pues uno tiene el WeChat, que es el WhatsApp, pero el de acá de China, es un servicio que tiene de todo, uno lo usa para cualquier cantidad de cosas. Aquí no se usa efectivo prácticamente, aquí yo llegué y como buen colombiano me eché unos billeticos en la billetera, y yo digo, entre charla y serio, que los billetes que me eché hace un año todavía están ahí, porque uno abre el WeChat y ya todo lo paga con código QR. Entonces, eso hace que con el uso del celular y de las aplicaciones para entrar, para comprar, para salir, pues hay una identificación muy clara de dónde está la gente, cómo está moviendo, qué está haciendo. Y para estos efectos sí es muy útil, pues porque obviamente pueden hacer un seguimiento masivo de dónde está moviéndose y cómo está activando la gente. ¿Qué se sigue? Yo creo que en China, a ver, lo primero es que hay muchos controles. Por ejemplo, en este momento, desde hace como un mes más o menos, no entran extranjeros a China. Cuando ya estaba muy controlado, a mitad de marzo, final de marzo, de pronto empezó una ola de repatriados, de tanto chinos que se volvieron, que estaban en otras partes, como extranjeros que se habían ido y estaban regresando, y en esos aviones estaban llegando una cantidad de casos. Entonces, ¿China qué hizo? Dijo, bueno, lo primero que dijo es, todos a cuarentena y una cuarentena obligatoria y en lugares diferentes, lugares aislados y controlados.
y ya desde hace como un mes dijo, no, los extranjeros por el momento, salvo casos muy específicos, no entran más por un tiempo. Entonces, hoy no hay entrada de extranjeros a China, salvo pues, diplomáticos, algunos casos muy especiales. ¿Qué más ha pasado? Pues los vuelos internacionales se han reducido muchísimo, porque están teniendo obviamente mucho menos interacción con el resto del mundo. Localmente, internamente, sí el transporte se mueve, trenes, carros, los aviones, los vuelos locales siguen, pero en todas partes hay muchas medidas de control, de distanciamiento, de seguimiento, todo lo que ya sabemos en Colombia, pues en el mundo, pero todo aquí se aplica permanentemente. Entonces, así está. ¿Cuál va a ser como una vida normal de todo? Yo creo que hasta que haya vacuna. Y en eso también una pregunta que me hacen mucho, por lo menos de lo que pasa aquí en China. Yo, por lo que leo, yo trato de hacer lecturas de muchas fuentes, tratando de que sean fuentes serias. Entonces, de las que leo acá, como las que veo internacionales, yo creo que lo de la vacuna solamente va a ser, en la mejor de los casos, principios, mediados del año 2021. Entonces, por ahora vamos a tener unos países, aquí también está pasando, donde de pronto haya brotes específicos, unos focos, y esas zonas que tengan focos las van a tener que cerrar un poco más, y las que estén más tranquilas dejarlas más abiertas. Aquí ustedes seguramente han visto noticias que en las últimas semanas ha habido una ciudad allí, otro caso allí, entonces una ciudad al norte que es casi limítrofe con Rusia, que Rusia está muy en este momento en un punto alto, pues empezaron a llegar muchos carros importados y les tocó casi cerrarla. Ahora hay otra que está muy cerca de la frontera con Corea del Norte y también se presentaron unos casos que no estaban esperando y también están controlando ciudad, pero ya no es pues como en todo el país, sino que por ciudad o por región van a estar haciendo un control un poco como lo que se llama en Colombia, digamos un cierre, unas cuarentenas inteligentes para ver dónde sí y dónde no se debe aplicar. Eso pues como en términos generales de China. Si quieren ahora hablamos un poquito de mi impresión de Colombia, pero pues es mi primera presentación. Si podemos entrar un poquito al diálogo, no sé si Santiago o Daniel, temas de los que ustedes creen que queramos conversar o que les cuente. Sí, tal vez, embajador, muchísimas gracias. ¿Qué cree usted que pase después de cuál va a ser esa nueva normalidad en China y cómo la ve en el resto del mundo? Bueno, hay un punto interesante, les cuento. Yo acabo la semana pasada, pues empezó las dos sesiones, que es como el Congreso chino, la reunión del Congreso chino, de la Asamblea del Congreso Nacional Popular de China, donde se toman decisiones legislativas. Y esas decisiones pues son orientadas obviamente por el gobierno, quien propone cómo va a ser el año siguiente, el tipo de decisiones que van a tomar, cómo va a estar la economía. Entonces hubo un informe el viernes, yo tuve la oportunidad de asistir jueves y viernes, y hubo un informe de Li Keqiang, que es el primer ministro, que es digamos, el jefe de gobierno. Aquí hay el presidente Xi Jinping es como el jefe de Estado, pero quien maneja mucho el día a día es el jefe, el premier, que es se llama Li Keqiang. Entonces Li Keqiang hizo una presentación completa de cómo fue el 2019, cómo espera el 2020 y qué tipo de medidas o proyectos van a presentarse y cómo se va a enfocar la actividad del país. Un tema importante, China, el primer trimestre en los indicadores económicos mostraron que tuvo un decrecimiento del 6.8%. Incluso, pues repito, a pesar de que es un país que lo han tratado de manejar y hacer todas la forma posible de reactivarlo, el cierre de febrero fue muy duro, claramente, se paró todo. Entonces, 6.8% de caída económica es muy duro. Ahí el Banco Mundial, el Fondo Monetario calculan que al final del año China terminará creciendo este año entre 1 o 2% máximo. Y el gobierno, por primera vez en 40 años, entiendo, muchos años, en la sesión de apertura del viernes, no hubo una mención de una proyección de crecimiento. Siempre lo habían hecho en los últimos no sé cuántos años. Esta vez fue muy específico el premier y dijo, por la situación específica, no nos vamos a enfocar en una proyección de crecimiento este año, lo vamos a dejar sin contarlo. Obviamente queremos crecer, pero no vamos a ir cuánto. Y se van a enfocar mucho en el tema de controlar y recuperar el empleo. Ellos aquí tuvieron una afectación importante urbana. Hay una afectación que no se mide tanto, pero que los medios económicos, hay un medio que es como el portafolio de acá que se llama Caixin o La República, que es un medio muy económico y bastante abierto, bastante, digamos, cuenta las cosas bastante como son en temas económicos, y hablan que es posible que en China en este momento 60, 70 millones de personas hayan quedado sin empleo, sobre todo los migrantes. La gente cuando antes del Año Nuevo chino se van para sus regiones, son gente que trabaja temporalmente en las empresas y cuando se cerró completamente allá se quedaron
Y las empresas, cuando ya empezaron a trabajar, pues no los han llamado todos. Entonces hay una cantidad que no está todavía medida de desempleo importante. Es un tema que China se va a enfocar mucho en recuperar ese empleo, en trabajar en ese. Es un parte de lo que está viendo en todo el mundo. Es decir, Estados Unidos también dicen que va a ser el 20, bueno, en Colombia yo creo que apenas hagan las mediciones vamos a ver también que ahí es un tema delicado. Entonces, ¿en qué se están enfocando? En recuperar la economía principalmente, pero entendiendo que para ellos es muy importante como la estabilidad social. Entonces, le van a dar mucha prioridad a manejar el empleo, a manejar, hay otro que ellos lo llaman los factores o los actores económicos relevantes, que es básicamente los pequeños empresarios, el que tiene un servicio aparte. Aquí hoy en día el sector privado en China desde hace muchos años es un jugador muy importante de la economía, mucho más de la mitad de la economía y los puestos son sector privado, empresas privadas, que obviamente pues le tienen que reportar mucho al gobierno y todo, pero son privadas. Y en esas empresas, sobre todo las pequeñas empresas de servicios, en las pequeñas empresas o individuales o el trabajador independiente, se ha visto muy afectado por esta pandemia. Indudablemente, hay unas cifras que dicen que, por ejemplo, las empresas manufactureras ya están trabajando acerca del 70, el 80, 90% y casi el 100%, pero todavía el comercio en algunos sectores apenas va en el 50, 60% de lo que era antes. Entonces, yo creo que en medio de esta pandemia, por lo menos hasta el año entrante, podríamos ver tanto en China como en muchas partes del mundo, algo como lo que, no sé si ustedes, algunos de ustedes leen la revista The Economist que salió hace unos números, el tema de la nueva economía del 90%. De pronto el mundo en general, por todas las limitaciones que va a tener muchas actividades, va a ser un mundo con una actividad económica, un recorte importante de la actividad económica, mientras se logra otra vez superar estas medidas de control que requieren con la epidemia. Bueno, Luis, tengo una pregunta y doy un poco el contexto y es en los viajes que he tenido la oportunidad de estar en China me sorprende el grado del consumo del turismo interno. ¿Sí? Los chinos culturalmente tienen la práctica de conocer su país, de visitar y eso mueve unas dinámicas importantes en Xi'an, en diferentes espacios, Shenzhen. Todas las provincias, digamos, lo que están industriales tratan de movilizar y eso creó una cultura de consumo y una de las, digamos, industrias más afectadas está siendo el turismo. ¿Qué prevé, digámoslo, ese país tan dinámico, ¿sí? En tema del turismo interno en relación a la activación del turismo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, desde las compañías que tenemos relación con China, hemos visto que la logística en general no ha sido la logística se ha venido impactando, pero pues han hecho un gran esfuerzo porque se mantenga, pero sí vimos dificultades en digamos, en la entrada a digamos, a esa velocidad de producción que venía teniendo China en sus fábricas. Los empleados, por lo menos en Shenzhen, donde se produce toda la electrónica, pues una buena parte tenía relación con Huawei y hubo esa dificultad de reactivación. ¿Cómo prevé usted, digamos, lo que va a ser esa velocidad crucero que venía teniendo China? Pues ahora se ve afectado y se ve lento el mundo, ¿sí? Se percibe como que, sobre todo en la electrónica y en la tecnología, pues ya no se pueden cumplir tiempos y velocidades que venía teniendo el país. Entonces, en el turismo y esta electrónica logística, ¿cómo prevé o qué ha escuchado usted que va a pasar en China? Bueno, en el primer punto, turismo. El turismo realmente están muy enfocados a reactivar el turismo local, interno. Están tratando de promocionar, pero también igual, con medidas, también con medidas de control. Aquí es un balance muy difícil porque le están pidiendo a las autoridades regionales, provinciales, que reactiven la economía, pero que ojo se les disparan los casos. Entonces es un tema ahí pues donde hay una línea muy fina entre uno y otro. Entonces todo el tipo de actividades, cualquier tipo de actividad. Yo pues les cuento, por ejemplo, el fin de semana pasado, hace 8 días, fui a la muralla china, que no, pues había estado el año pasado y todo, pero primera vez que algo un poquito más lejos que el centro de Beijing. Y ya se podía ir, ya la gente empieza a caminar con más confianza, pero todavía todavía no son los volúmenes de antes, entonces está un poquito limitado. Entonces, realmente hay una orientación muy enfocada, digamos, a reactivar el turismo interno. Yo creo que lo van a reactivar bastante en los meses que siguen, repito, con bastante de esos controles.
China era un gran generador de turismo para el mundo entero. China el año pasado, en los últimos años, la última cuenta que habían hecho, habían salido cerca de 150, 160 millones de turistas al mundo. Yo creo, desafortunadamente, hablando por lo menos para el año 2019, 2020, perdón, y posiblemente primero mes de 2021, que eso no se va a dar casi. Yo creo que ellos, digamos, en las condiciones actuales, donde ellos en China se sienten mucho más seguros por cómo está funcionando el sistema, y obviamente aquí llegan noticias de los demás países, de las demás regiones, entonces saben que todavía no hay, que todavía hay muchos casos, muchos problemas. Entonces yo pienso que el turista chino tradicional, masivo, digamos, se va a enfocar mucho, y eso no solamente para China, yo creo que es una historia para el resto de los países. Lo que más se va a empezar a dinamizar en el turismo en el corto plazo va a ser turismo interno local, local dentro de los países, porque la gente de alguna manera entiende y sabe cómo está funcionando el control de la epidemia y las medidas y las cosas, pero le da mucho temor a otro país donde no sabe exactamente cómo lo van a recibir, qué va a pasar, si llega a tener un problema de salud, cómo lo van a atender. Entonces, aquí, cuando salgan, pues esto es una adivinanza, pues, pero cuando salgan las cifras del año entrante del turismo chino al exterior en el 2020, seguramente va a ser un 5-10% de lo que venía anteriormente como mucho. Entonces, eso va a ser, obviamente, va a golpear mucho a muchos países que, por ejemplo, el sudeste asiático, Tailandia era un país que recibía más de 10 millones de turistas chinos al año. Eso, pues, un golpe durísimo. Muchos países europeos. Nosotros estábamos trabajando en ese tema para Latinoamérica, ahora todavía muy poquitos, pero estamos trabajando para incentivarlo. Creo que esa tarea va a quedar postergada porque, pues, con las dificultades logísticas de viaje va a ser muy complejo. El otro tema, el tema logístico y el tema de cadenas de producción. No, realmente el tema es que en febrero, obviamente, la zona de Wuhan no es una relativamente industrial. Wuhan es una región muy central donde hay una cantidad de empresas importantes que tienen algunos elementos muy claves para muchos tipos de productos, pero es que además fue todo el país el que se paró. Con el tema de la epidemia, la gente en las fábricas dijeron, no, cerremos las fábricas, paremos completamente. Entonces, lo que normalmente quienes tienen negocio con China saben que cuando llega el año nuevo chino, tienen que proveerse porque va a haber 8 o 10 días de paro de producción, pero aquí el año nuevo chino, que fue la última semana de enero, Estoy despierta, pero quisiera dormir un poquito ahorita. entonces ese mes y medio obviamente generó una afectación logística muy importante y para todo el mundo. Ellos están decididos a reactivar mucho eso. Yo creo que en el tema de producción propiamente dicho, yo no creo que ya hoy está bastante estabilizado. Ahora el problema ya es un problema logístico de las rutas, porque muchos de los, obviamente está el tema de barcos que siguen más o menos operando, pues los contenedores y barcos, líneas, pero por ejemplo el tema aéreo, yo sé que las barrigas de los aviones pasajeros eran una de las principales fuentes de transporte de muchos insumos y muchos productos que ya están parados. Entonces eso hace que obviamente la posibilidad de viajar mucho tipo de productos se haya limitado. Entonces, si es por el lado de China, yo creo que se va a ir reactivando. Pero hay un tema mundial, y ahí vuelvo pues como a la gran tema medio filosófico del cómo, para dónde va el mundo. Yo creo que sí hay una cierta sensación en el mundo en general que pues, en el corto, mediano plazo los países va a haber una desglobalización. La gente se va a devolver un poco. Hay países como Estados Unidos que están hablando de que ciertos sectores se van a tratar de que se recolecten otra vez en Estados Unidos para, sobre todo, productos médicos esenciales, temas electrónicos muy importantes. En ese tema, pues yo creo que ahí va a haber algo que vamos a empezar a ver en el mundo en los siguientes años. Pero, de nuevo, aquí yo lo veo ya más normalizado. Bueno, embajador, le cuento que tenemos muchas preguntas. Voy a tratar de dar primero la palabra a Adelaida Rodríguez y empiezo a como agrupar las preguntas del chat por temática para abrirselas. Entonces, Adelaida, buenos días. Voy a dar apertura a micrófono. Adelaida. Aló, aló. Adelaida, adelante. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, adelante. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. ¿El Estado cómo les ha colaborado a ustedes respecto al tema del desempleo? ¿Cuáles han sido las ayudas que han recibido las empresas y los mismos trabajadores? Gracias. Bueno, mira, aquí en China, lo primero es que el gobierno desde hace unos años había creado una especie de seguro de desempleo. Entonces, a todos los trabajadores que estaban formalizados en China, les ha estado cubriendo ese seguro de desempleo. Sin embargo,
Ahí también tengo que decirles, hay muchos, hay una masa humana importante de gente que no estaba tan formalizada porque eran trabajadores independientes o porque eran estos trabajadores migrantes que tenían trabajos temporales. Entonces, esos son sectores que todavía no han tenido como una cobertura para ayudarles, y ahora en este momento lo que está decidiendo el gobierno es, acaba de tomar la decisión, es también una de las medidas que tomó la semana pasada, lo que la está orientando a llevar, es que va a extender ese tipo de seguro incluso a personas que estén en sectores migrantes, personas que tuvieran inclusive menos de un año de trabajo, porque el seguro solamente aplicaba para la gente que tuviera más de un año de trabajo. Entonces el gobierno chino, porque venía con un tema económico de un endeudamiento alto como país y como sector privado, y ha sido, a pesar de que lo que uno no lo crea, es un gobierno bastante conservador en sus metas económicas de dejar saltar, por ejemplo, el déficit fiscal o dejar que la inflación se le afecte, controlan mucho su economía. Entonces habían sido un poquito conservadores estos primeros meses en tomar medidas, pero ya se dieron cuenta que efectivamente donde llegue ese grupo humano de 60, 70 millones de personas sin un empleo y sin con qué vivir, les puede generar un problema social muy grande. Entonces, lo que van a hacer, lo que están diciendo es que van a hacer van a permitir tener un déficit fiscal más grande para cubrir con el seguro de desempleo un grupo mucho más grande de personas. Además de eso, empezaron a tomar también a través de los bancos chinos, muchos de ellos públicos del gobierno, la gran mayoría, le están diciendo ustedes tienen que establecer líneas de crédito especiales para todos esos pequeños empresarios, servicios, y entiendo que ha ido marchando. Como en todo el mundo también hay quejas de que se demora un poquito y uno lo ve en algunos medios que lo dejan contar, pero parece que se están ejecutando. Entonces sí hay una política muy de apoyo, tanto al pequeño empresario, al empresario independiente, y a través de ese mecanismo de seguro de desempleo a todas las personas que se han quedado sin empleo. Bueno, embajador, voy a hacerle, digamos, un conjunto de preguntas. Y me parece que la primera está desde lo psicológico. Sí, hay una pregunta que me parece interesante y es el aislamiento en general, pues es un elemento que ha generado miedo, temores, situaciones de desempleo, cambios en las conductas sociales. Y alguien pregunta qué experiencia tiene, digámoslo, le complemento la pregunta que hacen, y es qué experiencia ha tenido China en relación a manejar ese elemento psicológico en el aislamiento y en la reactivación y la generación de confianza. Dado que los que hemos tenido que salir en algún momento a tener alguna actividad realmente es difícil, tener que compartir espacios de trabajo en medio, digámoslo, de una serie de cuidados de bioseguridad, y es un elemento nunca antes visto en la humanidad. Entonces, desde el punto de vista psicológico, ¿qué cree usted que podríamos aprender de lo que se esté haciendo en China? Bueno, yo les cuento algo. Aquí, en realidad, como lo contaba ahorita más al principio, la zona realmente totalmente aislada fue Wuhan y Hubei, esa región, inclusive, y esto ya más por lecturas de medios que he visto que lo han contado, la gente de esas regiones ha tenido un impacto psicológico importante. He visto por ahí algunos artículos de columnistas que dicen que hay psicólogos buscando apoyar a la gente, tuvieron que hacer un trabajo desde afuera, inclusive de esa región, porque aquí era el tema psicológico, no era un tema que se tratara mucho, pero entonces lo están trabajando. Y sí, ha habido una afectación importante. La gente, hay un punto que creo que vale la pena, es una percepción que tengo yo, pero además se traduce en lo que he visto en los medios de lo que está pasando con los jóvenes, la clase media china. Yo creo que era una clase media y sobre todo el sector más joven, la gente, digamos, de 20, 30, 35, hasta 40 años, que venía desde hace 20 años en un boom y un dinamismo, pero impresionante. Es decir, este país iba volando, ellos venían en una posición de que conseguían muy fácil trabajo, estaban comiendo el mundo, como lo diría uno en términos así bien claro, y de hecho ese mismo efecto tenía un efecto en el consumo, porque eran grandes consumidores, vivían el día a día, el ahorro no le importaba mucho porque sabían que mañana salían en trabajo y conseguían otro inmediatamente. Y este tema es uno de los temas que más lo están estudiando los columnistas y los analistas, diciendo que todo ese grupo humano hoy está temeroso, tiene un temor porque ya el trabajo que antes estaba tan asegurado ya no lo han encontrado tan fácil. Segundo, porque entonces se dieron cuenta que se les acabó el trabajo y no tienen ahorros, entonces ¿de qué van a vivir?
Y es un tema, los factores importantes que está haciendo que el consumo no esté arrancando tan rápido como el mismo gobierno está tratando de incentivar. Entonces hay una desconfianza, lo repito, ya es un tema más general como por de lo que está pasando y de cómo va a ser el futuro y la incertidumbre. Es una incertidumbre de cómo va a ser el futuro después de venir, repito, volando en los últimos años, de pronto tener un año con un freno tan grande. Pero también está el tema de la cercanía, del contacto personal. Ese también es un tema donde uno, si uno sale a la calle, me ha pasado, uno sale a caminar y la gente, primero aquí desde el principio todo el mundo se ponía el tapabocas en la calle permanentemente. El gobierno acaba de decir la semana pasada que la gente en los lugares muy abiertos y públicos ya no es necesario que se ponga tapabocas y sin embargo yo salgo estos últimos días y sigue la gente igual, no se lo quita en la calle. Y la gente camina, repito, anteriormente hasta un poco, por un país tan denso, en todos los lugares públicos la gente era una encima de la otra. Ahora uno ve que la gente empieza a caminar por las calles separados, respeta espacios. Hay un tema que es un factor de esos que uno no espera, pero que se están viendo, es que el transporte público está limitado también, ya les limita el número de personas que pueden transportarse en los buses o en el metro o en los vagones, y la misma gente le está dando temor, y eso ha hecho que, por ejemplo, la venta de carros en los últimos 15, 20 días o en el último mes se haya disparado comparado como venía el mes pasado, porque la gente prefiere ya de pronto mejor moverse en transporte privado por el temor a contagiarse. Es decir, hay muchos efectos, los efectos son inmensos, pero yo creo que aquí también, igual que el resto del mundo, hay un tema, sí, psicológico que mientras siga la incertidumbre va a afectar a la gente. Bueno, embajador, voy a seguir. Hay bastantes preguntas, las estoy organizando por temas y voy a pasar a un tema de salud, ¿sí? Y un poco de acciones que fueron tomadas. Esta pregunta viene de Plinio Navarro y nos manifiesta es, ¿cómo podría China demostrar al mundo entero que tomó las medidas oportunas, ¿sí? Para que esta pandemia, pues, no se, digámoslo, no se expandiera, porque obviamente eso va a generar unos impactos digámoslo, en las relaciones diplomáticas y en las relaciones comerciales. Y segundo, en relación a la vacuna, alguien hace digámoslo, una reflexión de posibles avances en Israel y posibles avances en China. Entonces, en relación a los cuidados, a las medidas oportunas preventivas y en relación a la vacuna, ¿qué nos puede comentar? Bueno, empiezo por el último punto que creo lo mencioné ahora hace un ratico, pero pues lo vuelvo a contar. Aquí hay 3 o 4 grupos de centros especializados en investigación farmacéutica que están trabajando en vacunas, en diferentes tipos de vacunas, y hay algunos que están en etapa 1, 2 de pruebas. Estoy aquí repitiendo como un loro porque el tema no conozco muy bien, pero entiendo que eso va en camino, y pues todo parece indicar que o es aquí, o es en Inglaterra, o es en Estados Unidos, o en Israel, en algún momento dado de estos meses que siguen, alguno va a decir, hombre, ya está la vacuna lista. De hecho, si a mí me preguntan, yo digo, es que es posible que ya la vacuna esté, simplemente que mientras pasan todas estas pruebas y que logren demostrar que no tiene efecto, etcétera, etcétera, solamente de aquí a final de año podrán decir, esta es la que sirve, ¿cierto? Y a partir de eso tendrán que ya registrarla y empezar a producir masivamente miles de millones. Entonces, yo repito mi tema, yo creo que en las anteriores epidemias, pandemias o problemas de salud, cuando se estaba buscando una vacuna, el mundo se demoraba 5, 6, 8, 10 años en tener una vacuna. Si logramos, el mundo logra esta vez, que es posible con la tecnología que tiene, de hacerle 1 año y medio, sería ya un gran logro. Pero pensar pues que va a estar a la vuelta de 3 meses tampoco es posible. Yo creo que eso no es razonable por todos los pasos que tiene que dar. Me vuelvo al primer punto. El primer punto es un tema político mundial, cierto. Es un tema donde hay, pues claro, aquí se encontró, aquí fue donde empezó, aquí fue donde salió el virus y donde se encontraron los primeros casos. Entonces ahí, y obviamente por el sistema que tiene este país también y por la forma de operar, pues hay esa digamos, incertidumbre y de alguna manera, como en otros países del mundo, en los Estados Unidos, pues como se ha movido allá y como ha estado afectando de una manera tan grave el coronavirus, pues hace que haya una discusión y no va a parar. Yo creo que eso va a ser el resto del año. Además hay elecciones en Estados Unidos a final de año, entonces siempre, de alguna manera, hay que buscar un culpable, ¿cierto? Entonces, en esa búsqueda de un culpable, pues los ojos se voltean a China y dicen, pues allá nació, entonces usted ¿por qué lo dejó salir? Yo en eso, primero, una de las cosas que yo digo con respecto a las famosas teorías de conspiración que hay por ahí que dicen que fue creado un laboratorio, que fue no sé qué, o que lo trajeron los de Estados Unidos, los del ejército, bueno, yo en esas realmente no creo en términos prácticos.
salvo el día que me lo demuestren claramente lo contrario, pues con pruebas fehacientes. De resto, yo sí creo que eso fue algo, digamos, natural que salió del traspaso de un animal al hombre, como ha sucedido en muchas epidemias en el mundo, y que a partir de eso empezó obviamente a regarse como se ha regado, y obviamente un país como esto que es tan denso, y que la gente, hay ciudades tan grandes, tan concentradas, y es posible que estos temas de los mercados de animales salvajes pues puedan ser un origen de eso, ¿cierto? O sea, hay razones por las cuales puede pasar más fácil acá. Pero de ahí a decirlo, pues a decir uno, que eso fue algo premeditado, yo no creo. No lo creo, pues sí sigo pensando. Y segundo, que repito lo que dije también hace un rato, yo creo que ese manejo inicial, uno puede decir como todo en la vida, pues sí, que pudo haber un mal manejo, puede que sí, o un manejo donde no se entendió muy bien, o muchas veces pensaron que no, que era algo no era grave, entonces que no había que contarlo mucho. Eso puede pasar, aquí pasa, ¿cierto? Es algo, el sistema mismo lo promueve. Pero reitero, luego de que pasaron varias semanas y en mitad de enero realmente se dieron cuenta que era contagioso y que estaba contagiando a una persona, se enfocaron mucho en controlarlo. Entonces, cada quien, yo digo, cada quien carga con sus culpas. Yo creo pues que el mundo en general de otros países vieron lo que estaba pasando aquí y tuvieron muchos meses en anticiparse y en prever lo que podía llegar a pasar. Entonces, cada quien, yo no creo, pues yo sinceramente, y no lo tomen porque estoy aquí, sino porque lo he visto, yo creo que es posible que haya cierta responsabilidad inicial de no manejarlo bien, pero eso no cambia mucho el hecho de que cuando ya se descubrió y que todavía no ha llegado a otros países, pues en los países hubieran tomado medidas para controlarlo mejor. Es parte, pero obviamente en este medio político actual y en las circunstancias que hay de discusión entre China y Estados Unidos, hay unas relaciones en un momento bajo en este momento y van a seguir así por el resto del año, por lo menos hasta después de elecciones de Estados Unidos. Bueno, embajador, categoricé las preguntas en tres frentes, digámoslo, en reactivación, en oportunidades. Hay bastantes preguntas de empresarios en relación a oportunidades y algún tema en general de recomendaciones, un tercer punto de recomendaciones, digámoslo, que se podrían tomar para Colombia. Voy a, digámoslo, dar paso al tema de reactivación. Después vamos a oportunidades en donde Héctor Fabio Ríos envió una pregunta y alzó la mano, le daremos la palabra y cerramos con el tema de opiniones de gobierno. Entonces, en reactivación tenemos tres preguntas del doctor Álvaro Izaza, que también nos acompañó aquí como conferencista, de Paula y Carlos Cárdenas, y nos pregunta sobre tres industrias o tres situaciones específicas. Primero, la costumbre china en las ferias de negocios, la feria de Cantón, las macro ruedas que se hicieron, un poco qué va a pasar y cuál es la visión de eso. La segunda, cómo ha sido la reactivación de centros comerciales y la industria de vehículos, digámoslo, de comercialización de vehículos. Y tercero, esto más en relación a la participación de los bancos, ¿sí?, en esa reactivación y digamos, la colocación de crédito empresarial para poder facilitar esta reactivación que se está viviendo, digámoslo, en China en estos tres puntos. Bueno, pero el primer punto, obviamente se han visto muy afectadas estas ferias, pues de hecho se han visto afectadas físicamente, lo que han hecho algunas, y ahora reitero de pronto algo que creo que lo conté rápido al principio de mi exposición, algunas ferias están volviéndose temporalmente virtuales. Entonces, ahora hace 15 días hubo una feria aquí en Beijing que era China Fashion Week. Normalmente era una feria física donde se venían a hacer exposiciones pues, de desfile, etcétera. Y lo que terminó montando fue una plataforma virtual donde todos los participantes hicieron presentaciones virtuales y contactos virtuales. Eso para un país como China, que está tan virtualizado y está tan imbuido en el tema del Internet y de las redes y de la vida diaria a través de las tecnologías virtuales, es algo que este país ya lo venía haciendo y este fenómeno yo creo que lo va a profundizar mucho más. Aquí realmente todo lo que son las aplicaciones de compras a domicilio, todo tipo de aplicaciones de juegos, de vida social, etcétera, son muy comunes, muy usadas y es uno de los países donde más se mueven económicamente hablando. Entonces, por ejemplo, la feria de Cantón también, que es la feria para quienes vienen a comprar cosas para llevar a sus países, creo que se está montando en estos meses en una forma virtual también para que la gente pueda venir. Un tema, China, por ejemplo, ya dijeron que no, esta semana acaban de decir la que pasó,
que todavía van a seguir con las restricciones de vuelos y de personas entrando. Es decir, los extranjeros todavía se van a demorar en llegar aquí 2, 3 meses por lo menos para dejar entrar extranjeros, porque están muy decididos a controlar, pues mientras el mundo no le baje por la incidencia del coronavirus en otras partes, aquí no quieren dejar que les lleguen muchos casos de afuera. Entonces yo creo que va a haber un tema virtual, no es lo mismo, pero es parte del aprendizaje que ha tenido todo el mundo, es decir, a trabajar virtualmente, a contactarse virtualmente y a tener como actividades comerciales virtualmente. Hay una feria, por ejemplo, que todavía no sabemos exactamente cómo va a ser, la Feria de Importaciones de noviembre, que es en Shanghai, donde vienen los países a ofrecer sus productos. Nosotros, pues, Colombia, nosotros queremos participar de nuevo este año como Colombia, ya lo tuvimos una presentación el año pasado, pero ahí estamos en la indecisión exactamente de cómo va a ser, porque si todavía sigue el cierre muy cercano, pues entonces no va a ser forma de prepararse. Bueno, es la incertidumbre. Yo creo que las decisiones se van tomando día a día o mes a mes de acuerdo como esté el entorno y como esté mejor o no mejor, o como haya mejorado la situación del virus. En el segundo tema, centros comerciales. Centros comerciales aquí ya están prácticamente todos abiertos, pero con muchas medidas de control. Entonces, uno va a un centro comercial y hay los centros comerciales que son muy abiertos, solamente permiten 2 o 3 puntos de entrada. En todo el punto, siempre a la entrada, en el punto de entrada, uno le toma la temperatura y tiene que mostrar el famoso código QR que les dije yo ahorita, o hay otros que escanean un código y también eso le indica cómo está cada quien. Entonces, quien quiere entrar tiene que hacer eso, entrando al centro comercial. Y luego en la entrada a almacenes también les exigen mantener un número máximo de gente, les limitan el número de gente, tienen que tener muchos de ellos gel de limpieza para lavar las manos, los empleados en algunos de ellos tienen que tener también tapabocas para recibir el público. Bueno, entonces están activos. Hoy mismo, como hoy domingo, pues yo estuve más temprano en una zona aquí al norte de Beijing, que es un centro comercial muy conocido que se llama Taikoo Li, que es muy abierto, muy bonito, y ya uno ve bastante gente. Pues, si a mí me preguntan, yo creo que es un 60-70% de lo que veía antes, es decir, ya muy acercándose a los volúmenes casi 100%, pero no, todavía no del todo. Pero la gente todavía pues con prevención, pero sí se están moviendo. Yo no sé si comprando, ese es el tema. Una cosa es window shopping y otra cosa ya es comprando, porque repito lo que decía hace un rato, yo creo que la gente, el comprador compulsivo chino como estaba antes, yo creo que está un poquito frenado. Tercer tema, los vehículos. Los vehículos, ahora contaba también, vehículos parece ser, por información que he visto, que en los últimos 15 o 20 días, cuando ya la gente empezó a salir, ha habido una compra importante nueva de vehículos. El gobierno chino, el sector automotriz es un sector muy importante de la industria china y del comercio y de la activación económica. Entonces, están promoviendo que se siga comprando vehículos. Iban a quitarle un incentivo a los vehículos eléctricos ya para este año y decidieron que no, que lo van a extender hasta el 2022 para que la gente compre vehículos eléctricos. Están abiertos y funcionando. Entonces yo creo que es uno de los sectores que, de hecho, por el mismo hecho de pronto de la pandemia, hacen que la gente esté utilizando más vehículos que ese transporte público. Bueno o malo, no sé, pero así lo están haciendo. Bueno, y dentro de esa pregunta también, el rol de los bancos, y cómo se ha comportado, digámoslo, la colocación de crédito para la continuidad de las empresas. Sí, los bancos están muy activos. Ahora, entiendan una cosa, aquí la mayoría de los bancos más grandes son públicos, son del gobierno. Entonces, digamos que ahí el gobierno da la orden y la orden tiene que cumplirse. Entonces, los bancos están activos en implementar esas medidas que ha ido exigiendo el gobierno de que les den crédito a los sectores, digamos, a estos sectores, y venían haciéndolo lentamente, pero yo creo que con las decisiones que tomaron la semana pasada, porque realmente están viendo delicado el tema de quiebra, en ese mes y medio, 2 meses, uno sale, yo veo en la calle sitios o lugares, pues almacenes, cosas que antes estaban abiertos, cerrados del todo. Entonces yo creo que sí ha habido una afectación económica importantísima, con esa caída del 7% casi del trimestre, pero ahora lo que quiere el gobierno es meterle, inyectarle recursos, prestarle los dineros, generar que la gente se reactive y que vuelvan a abrir los lugares, ponerle plata en el bolsillo a la gente, número uno, y al empresario que vuelva a recuperar su negocio. Bueno, embajador, hay varias preguntas, hay unas 4 relacionadas a las oportunidades Colombia-China, tanto, digámoslo, para exportación y para, digámoslo, hacer búsqueda de proveedores en China. Entonces, voy a darle la palabra a Héctor Fabio, que tiene la mano levantada,
y tiene una pregunta en relación con la industria nacional. Entonces, Héctor Fabio, adelante, tiene el micrófono abierto. Daniel, muchas gracias. Buenos días. Embajador Luis Diego Monsalve, muy amable por su participación y a la Tribuna Colpatria por esta oportunidad. Embajador, la pregunta es si usted nos puede hacer un análisis respecto a la producción nacional en nuestro país versus esta pandemia y la pospandemia más bien. Y cuál sería la política local que debería enfocar el gobierno para fortalecer esa producción y si tal vez de esa manera pudiéramos dejar un poco el mercado oriental de lado, pensando en salvar precisamente a nuestra industria local y la mano de obra que se está viendo bien afectada con esta situación en nuestro país. Muchas gracias por la respuesta y muchas gracias, Daniel, por participar. Bueno, esa pregunta da para toda una disertación, pero yo le resumo lo que dos o tres cosas que pienso. Primero, yo creo que hay ciertos sectores, mejor dicho, hay cierto tipo de productos y sectores donde a pesar de que el mundo de pronto se vaya a empezar a recoger y vaya a empezar a desglobalizar, hay ciertas cosas que en todo caso aquí este país, por su tamaño, por su profundidad logística, por su economía de escala, va a seguir siendo muy competitivo y va a ser difícil decir que se van a reemplazar. Es decir, en muchos electrodomésticos, aparatos, equipos, etcétera, hay cosas en las cuales China tiene una ventaja ya ganada de muchos años que no se va a devolver. Entonces, esos sectores van a seguir estando, pero reitero, algunos de ellos posiblemente, y es lo que tenemos que estudiar, yo no sabría decirles tanto cuáles, pero es un trabajo que habrá que hacer acompañado con la ANDI, con el Ministerio de Comercio, con muchos sectores, de ver cuáles de esos se pueden atraer, porque repito, yo sí creo que va a haber un poquito, el mundo en general va a asumir una actitud prácticamente proteccionista en los próximos años, por lo menos, y eso va a hacer que las regiones se cierren un poco al comercio internacional. Eso, repito, tiene también su lado no tan positivo, pero va a pasar. Y eso para Colombia implica que yo creo que nos vamos a tener que mirar cuáles sectores podemos fomentar. Yo siempre pienso que Colombia tiene que trabajar en industrias de valor agregado, posiblemente más que luchar contra, yo no lo llamo luchar contra el Oriente, sino aliarse con. Entonces, nosotros nos logramos aliar adecuadamente y buscar el socio adecuado para que se instale en Colombia, para que desde Colombia opere, para que transfiera tecnología, ahí podría haber algo de conocimiento. Yo creo que todo el sector de aplicaciones, de la economía virtual, ahí nosotros tenemos algunas regiones, algunas entidades que están trabajando en el tema y que podrían aprovechar el momento para atraer mucha más inversión y alianza con China. Yo pienso, ahí un poco mirando China con Colombia, yo creo que nosotros, por un lado, podemos atraer, repito, eso, decir que vamos a competir directamente, no lo veo tan bien como competir, sino más bien traerlos y que inviertan para que le podamos servir a los mercados cercanos. Ok, perfecto. Bueno, muchas preguntas, la verdad muy interesante, embajador. Voy a tratar de agrupar un nuevo conjunto de preguntas y tienen que ver con un poco noticias que se han visto en temas económicos a partir de una apuesta de criptomoneda, de apuesta de dólar PEC, que nos puede conversar un poco de estas decisiones llamémoslo, de política económica que se han tomado en China y cuál es su interpretación de lo que pasará con esto en los próximos meses en los mercados internacionales. A ver, ahí hay un tema, bueno, obviamente en las últimas décadas, o casi que desde mitad del siglo XX, el rey de las monedas en el mundo ha sido el dólar, indudablemente, pues. Y lo que empieza a pasar ahora es el reflejo de que ha habido un país predominante en la economía mundial en los últimos 30, 40, 50 años y que casi que en las últimas décadas estaba muy solo y obviamente le llegó un competidor de un tamaño importante, que es China, ¿cierto? Entonces, hoy China, pues, lo que le decía ahora, por el simple hecho de que el tamaño que tiene de su población a la vuelta de 6, 8, 10 años, yo creo que va a ser la primera economía por encima de los Estados Unidos como economía total, no per cápita, pues todavía Estados Unidos per cápita está muy lejos, pero digamos como tamaño del GDP global del país uno con otro, sí va a ser la primera en un número de años X, más pocos que muchos. Entonces, obviamente la posición del gobierno chino es pues como decir, hombre, si yo soy un país tan importante, también quiero tener una parte importante en el manejo económico mundial
y no depender tanto de una moneda ajena, foránea para ellos. Entonces yo creo que ellos quieren realmente fomentar mucho más la profundización del yuan. Creen que es una forma, este es un país que está muy digitalizado, entonces hoy uno no usa prácticamente efectivo en la calle para nada, usa medios electrónicos como los que tiene WeChat o Alipay, y ahora de pronto lo que el gobierno quiere aprovechar es, a partir de esa tecnología, ir montando una especie de monedas digitales o propia moneda digital china que le permitan más adelante con otros países hacer alianzas y que esa moneda digital también sea la forma de tener intercambios con otros países. Y obviamente, repito, eso es parte como del juego político global. Es decir, porque en todo caso, quien, siendo de los Estados Unidos el que maneja el dólar, es quien puede controlar y en un momento dado tomar decisiones, quién sí o quién no puede negociar en dólares, cuando algún tipo de empresa en un país ya no puede pagar por el sistema financiero con dólares, etcétera. Entonces, ahí es una búsqueda de la China de ir ganando un espacio. Yo no lo veo como algo, digamos, como mirado malignamente, no simplemente es no, yo estoy aquí y a mí me tienen que poner atención y yo voy a ser un jugador, o ya soy un jugador importante, entonces quiero tener cierta autonomía y cierto manejo también, que no todo dependa del dólar para ellos, ¿cierto? Ok. Bueno, voy a cerrar con unas preguntas un poco más de opinión en relación a posibles medidas o recomendaciones que pudiésemos tener, tanto pues, a nivel empresarial, sociedad y pues algunas políticas que usted considere que han sido efectivas en China. Entonces, la pregunta que envía Paloma Alfonso es, si en este momento usted tomara esa experiencia de China, ¿qué recomendaría al país para que se aplicase? Digámoslo como, esa es como la primera pregunta. La segunda tiene que ver en torno a esa nueva normalidad que se ha venido describiendo alrededor del mundo y donde China plantea, digámoslo, que su proceso de reactivación realmente se logrará en el 2021, en el primer semestre. Entonces, ¿qué opinión le merece usted de eso para Colombia? O sea, si eso será similar para Colombia o eso tendrá, digámoslo, una dilación mayor. Y el tercero, agregando ahí una pregunta que nos envió Marta Lasprilla, que tiene que ver con cómo ha vivido la política educativa en este momento, digámoslo, cómo se ha afectado, cómo ha sido, digámoslo, esa experiencia, más aún, y lo comparto como experiencia personal, el nivel educativo de las personas en China, digámoslo, normalmente es bastante alto, bastante competitivo, ¿sí? Entonces, en esta nueva realidad de esta competencia académica y de la videoconferencia como elemento clave, ¿cómo se está viviendo en China la educación? Bueno, voy a parar por la última y me vuelvo a las primeras. El tema educativo acá, realmente a partir de enero, prácticamente colegios, universidades, guarderías, todo, desde final de enero, pues hubo un cierre total. Y desde abril, ya por regiones se ha empezado a abrir la parte presencial, eh, dependiendo de cómo estén más o menos afectadas. Entonces hay regiones que estaban muy poco afectadas y ya las dejaron abrir en abril, con muchos controles también, con todos los controles posibles, pues, de temperaturas, de organización del layout, de forma como operaban las aulas. Hay algo que llegó para quedarse en educación, que yo creo que es la virtualidad. La virtualidad va a ser mucho más activa en la educación de aquí en adelante. Si venías ya teniendo algún tipo de presencia, se va a volver mucho más activa. Bueno, ahí sí lo digo, voy a decir que en la educación, voy a decir que en todo en la vida. Yo creo que en el trabajo, en la forma de vivir, las herramientas virtuales, sobre todo en esta época de pandemia, pero nos vamos a acostumbrar tanto a ellas que muchas de ellas van a permanecer para muchas actividades del día a día de la vida. Pero vuelvo, en educación, ya se empezaron a abrir. Las universidades, por ejemplo, ya no se abrieron, casi ninguna se abrió, sino que ya las van a dejar para el semestre entrante. Las dejaron virtuales, pero ya están avisando que para el semestre entrante van a abrir también físicamente. No, aquí lo vivieron en vivo, se vivió en vivo en directo y la gente le pasó como en todo el mundo, es decir, las familias tuvieron a sus hijos en las casas. De pronto la ventaja de ser un país que se ha virtualizado mucho y que ha montado unas redes muy fuertes de internet y de capacidad de banda, etcétera, le ha permitido que sea mucho más masiva a todos los niveles.
pero obviamente ellos mismos son conscientes que no, eso no puede permanecer totalmente así, que la educación requiere un componente, en algunas partes, en todo caso el componente físico presencial es muy importante. La socialización es parte fundamental de la educación, entonces ahí ya están reactivando las colegios, las guarderías, empezaron por ciertos años, luego lo fueron ampliando, ya hoy colegios en casi todas las regiones están abiertos, aquí en Beijing empezaron a abrir desde hace como 8 o 15 días, yo creo que están normalizando, pero les dicen tienen que tener, pues mejor dicho, controles y uso de tecnología para saber, para llevarle el seguimiento a los casos. Si llega a haber un caso, inmediatamente pueden parar unos días el colegio, las clases. Bueno, siempre va a ser es parte del nuevo normal, un nuevo normal de incertidumbre, que cuando haya un foco, cuando pase algo, inmediatamente se va a tener que parar un tiempo. Vuelvo a la primera parte, la otra pregunta que tenía que ver con como qué cosas se han aplicado aquí que se pueden ver en Colombia. Yo creo que hay una enseñanza, digamos, el tipo de medidas que se aplican, ya más o menos hay cierta uniformidad en el mundo, cuáles sirven, cuáles no. Otra cosa es hasta qué punto se lo aplican unos a otros. Y siempre va a estar el balance entre un cierre muy estricto versus una economía muy afectada. Eso pues siempre es algo que es un fino balance que hay que saber llevar. Yo creo que Colombia, que ha hecho de una forma muy adecuada, yo creo que cerró bastante rápido comparado con otros países y eso permitió que todavía no, que los casos que llegaron no fueran tantos a partir del momento en que llegaron. Se ha ido controlando, se han ido poco a poco adquiriendo se ha ido fortaleciendo y adquiriendo equipos y insumos que son necesarios para el pico que todavía no ha llegado, pero posiblemente va a llegar en las próximas semanas. Entonces, eso es importante, estar preparado. Otra cosa era, si no se hubiera hecho el cierre y ese pico hubiera llegado a los 8 o 15 días de que fueron los primeros casos o a los 20 días, estaríamos de pronto como algunos países vecinos, sin decir nombres, pero ustedes saben que hay países vecinos que están mucho más afectados. Yo creo que hasta ahora el caso ha llegado bien. Obviamente, ni aquí en China ni en ninguna parte del mundo un cierre total de 3, 4, 5 meses es soportable porque se quiebra todo el mundo. Entonces yo creo que el país le tocó obviamente ir haciendo aperturas. Ahora lo que está haciendo Colombia, yo creo que lo que le va a tener que poner más atención y seguir ampliando, es el tema de testeo, de hacer un test y de hacer pruebas ya no solamente a quien esté de pronto sospechoso, sino casi que medio aleatorias para identificar focos en regiones y empezar a manejar un tema también focalizado regional. No es lo mismo, pues, y eso ya lo ha hecho el presidente, decir, hay municipios o regiones muy poco afectadas, a esas regiones hay que dejarlas vivir a un alto nivel muy parecido como bien antes, porque no tiene sentido hacerlos encerrar tanto si no hay casos, ¿cierto? Es una enseñanza del camino. Aquí todavía incluso, repito, a pesar de que ya lo han entendido también, les está pasando, les pasa focos. De pronto están muy tranquilos y creen que todavía, y de pronto toda una ciudad apareció con 10, 15, 20 casos y les toca inmediatamente cerrar un barrio, una zona. Entonces lo que nos vamos a tener que aprender a entender es que hasta que no haya una vacuna y la vacuna esté aplicada en todo el mundo, este virus va a seguir apareciendo por ahí de vez en cuando en regiones, en zonas, en ciudades, en barrios. Y una vez aparezca un foco, no queda otra alternativa de no controlarlo focalizado ahí. Cerrar esa institución, cerrar esa zona, esa región, depende de qué tan grave sea. Y pues no hay nada más que hacer, tendrá que ser así. Había una pregunta a la mitad, que cuál sería, ya me perdí, no me acuerdo, era como la segunda, pero no recuerdo bien. Creo que tenía que ver con eso también. Sí, embajador, estaba con el tema de la política. Pues, embajador, pues yo creo que con eso, pues ya hemos recorrido para usted en este caso ya las 12, las 12:13 del día 25. De verdad, quiero agradecerle por esa abundante información y reflexiones que nos compartió. Muy interesante, la verdad, para todos los que estuvimos acá. Lo escuchamos con atención, una serie de reflexiones muy importantes porque usted está, como nos dijo antes, 13 horas adelante, pero pareciera como 2 meses más de información de la que estamos teniendo aquí en Colombia. Así que de verdad muy importante su participación y sus aportes. No sé, Santiago, para el cierre su mensaje. Embajador, muchísimas gracias. Bien interesante conocer cómo llevó China esta pandemia. Finalmente también fue su origen y nos está afectando a todos. Creo que se abren muchísimas oportunidades y desde el punto de vista empresarial, Colombia puede ser un aliado, como usted
lo decía bien, con empresarios del Asia y poder tener un intercambio mucho más activo. En la parte del petróleo, usted lo dice, el principal comprador es China. Entiendo que ya los consumos de petróleo en la China se han normalizado a la prepandemia, que eso es ya muy importante, un síntoma muy importante, y creo que hay muchísimas oportunidades y que tener un representante como usted en la China para todos los colombianos es un honor y además una oportunidad de negocios. Así que muchísimas gracias a todos los asistentes. También para invitarlos a nuestra próxima tribuna Colpatria Olimpia, que estará a cargo de Federico Gutiérrez, el exalcalde de Medellín, el liderazgo en tiempo de crisis, todos muy invitados el día 27 de mayo a las 5 p.m. Y aquellos que quieran, que no hayan tenido la oportunidad de estar en toda la conferencia del día de hoy, esta puede ser consultada en YouTube, Olimpia IT, o también si quieren compartirla con otras personas. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias de nuevo, embajador. Bueno, mucho gusto. Muchas gracias, Santiago y Daniel. Un mensaje final para todos, pues, porque no me gusta cerrar sin dar ese mensaje que es el de esperanza. Yo creo que, a ver, epidemias ha habido, la historia de la humanidad ha estado llena de epidemias y en otras épocas morían cientos de millones de personas. Solo hace 100 años hubo la famosa española donde murieron 50, 60 millones de personas. Y ahora, obviamente, esto ha sido grave, sobre todo en el tema económico y también de salud. Pero si ustedes se dan cuenta, fíjense que al final de cuentas, cuando esto se acabe, pues hombre, ahora sí, es posible. 1 millón de personas es mucha gente, claro que sí, pues claro que sí, cada persona cuenta. Pero comparado con el mundo y con la población mundial, pues va a ser una epidemia que obviamente en temas de afectación de salud, por los avances que ha tenido la salud, la tecnología, el conocimiento humano, pues lo ha permitido manejar mucho mejor. Entonces yo creo que, claro que nos vamos a recordar de esta epidemia el resto de nuestras vidas, los que la vivimos. El 2020 va a ser un año muy especial, pero repito, primero, la humanidad va a salir de ella, y segundo, también las economías. Obviamente, entendemos Colombia y Latinoamérica, y bueno, hablemos de Colombia, nuestro país, es un país que tiene temas delicados y la pobreza se va a aumentar temporalmente, indudablemente, va a haber una afectación que va a haber que corregir, pero bueno, nos va a tocar a todos trabajar fuerte y buscar alternativas y pensar en el futuro y saber que vamos a salir adelante. Así que un mensaje de esperanza a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, Muchas gracias, embajador. embajador, muchas gracias. A ustedes, felicidades, gracias. Feliz fin de semana para todos. Un abrazo.